sobre estos estándares orientadores para las carreras de pedagogía, ¿ya? Estos estándares se publicaron en el año 2011 y han tenido algunas variaciones, ¿cierto?, que todavía no han sido oficializadas. Por lo tanto, nosotros nos estaríamos quedando con lo que está declarado y se está, ¿no es cierto?, y que está ya trabajado e inserto en el plan formativo de los profesores en nuestra universidad y en todas las universidades, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿ya? Para que ustedes queden claros de eso, ¿ya? Bueno, ¿qué dicen estos estándares? Lo primero que dicen estos estándares es el concepto de las competencias docentes, ¿ya? Aquí aclara este concepto, ¿ya? Por eso para mí era importante que ustedes recordaran algo de lo que habíamos visto, ¿ya? Bueno, como bien dijeron sus compañeros, las competencias, por el solo concepto, decir competencia, ya entendemos que es un conjunto, ¿ya? No es algo aislado, sino es los recursos con que cuenta la persona, las habilidades, ¿no es cierto? Y las actitudes, ¿cierto?, que desarrollan, ¿no es cierto?, los futuros docentes para que luego, cuando tengan que enfrentar, ¿no es cierto?, situaciones de enseñanza, aprendizaje, puedan responder a estas situaciones que se les presenten de manera satisfactoria, ¿cierto? Y que son situaciones relacionadas a su quehacer profesional, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, todas aquellas situaciones, ¿ya? No me gusta la palabra problema, pero todas aquellas situaciones que puedan plantearse dentro de lo que es el escenario pedagógico, el profesor tiene que estar en las condiciones de, ¿cierto?, poder aplicar todos los recursos que tiene a su disposición, saber utilizar las habilidades con las que él cuenta y adoptar una actitud, ¿no es cierto?, de profesional frente a lo que va a hacer, ¿ya? Por lo tanto, las decisiones que él tome, que sean decisiones asertivas, ¿no es cierto?, y profesionales frente a estas situaciones. A eso nosotros le vamos a llamar competencias, ¿ya? También está relacionado con la interrelación que se tiene que dar entre los conocimientos, todos esos aspectos teóricos que posee el profesor y cómo se vinculan a estos conocimientos también de la línea pedagógica. En el fondo es cómo se unifican estos conocimientos disciplinares. En el caso de los de la carrera de inglés, por ejemplo, todos aquellos conocimientos relacionados al área de la lingüística inglesa, la gramática inglesa y lo que es el idioma del inglés, con los saberes de la pedagogía, del cómo enseñar, ¿ya?, el inglés. En el caso de los estudiantes de básica, los saberes de las distintas líneas disciplinares que enseña el profesor de enseñanza básica de manera integral, de manera transversal, y cómo, ¿no es cierto?, se alinean con los saberes de cómo enseñar esos conocimientos de manera de la parte aspecto pedagógico. Cómo esto se alinea y cómo lo lleva de manera, ¿no es cierto?, lo más satisfactoria posible a su práctica docente. Y cómo lo relaciona al contexto real en el cual tiene que desarrollar la enseñanza-aprendizaje y lograr aprendizaje con sus estudiantes. Eso también está relacionado con la competencia docente. Ahora, si ustedes quieren que se los diga en un lenguaje más coloquial, que el profesor lo que sabe, lo tiene que saber enseñar bien. Y lo tiene que saber enseñar bien en distintos contextos, no solamente en uno.
sino saberlo llevar a cualquier contexto donde él se tenga que desempeñar, ¿ya? Entonces recordemos aquí, y por eso a mí me interesaba mucho que vieran la película del doctor Foucault, ¿cierto? De la película El buen profesor, porque aquí se refleja mucho este concepto, el concepto de competencia docente. Porque recuerden, cómo era él? Era alguien que no estaba muy de acuerdo en ir a otro lugar, estaba más seguro en su lugar en su típico colegio, su zona de, su zona de normalidad o zona de confort, por así decirlo. Justamente, ¿cierto? Él llevaba años, años desempeñándose en un escenario que para él era cómodo, que era este instituto, ¿no es cierto?, de preparación para la vida universitaria, ¿cierto?, con estudiantes de alto nivel socioeconómico, ¿cierto?, estudiantes con un talento, en este caso, ¿cierto?, avanzados, y luego él, por razones, ¿no es cierto?, de situaciones que no da la vida, se tiene que trasladar a un instituto de educación secundaria con estudiantes vulnerables. ¿Qué tuvo que hacer el profesor? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué tuvo que hacer el profesor? ¿Reinventarse, profesora? Claro, tuvo que reinventarse, tuvo que recontextualizarse, ¿ya? ¿Y cómo él hace ese ejercicio? Cuéntenme, a ver. Haciendo, yo creo, una autoevaluación e identificándose con sus estudiantes. Ujú. ¿Y cómo logra hacer eso? ¿Ya? ¿Qué le pasa al principio? Él Tiene que conoce, llegar a una reflexión primero, ¿no? tiene que llegar a una reflexión. ¿Y qué le hace reflexionar? ¿Él al principio llegaba a sus estudiantes o no llegaba? Al principio como que no le hacía bien llegar al alumno porque tampoco el alumno como que lo veían todavía de esa manera, como que no lo respetaban o algo así, Claro, no al lo principio. respetaban, porque no lo sentían a él, ¿no es cierto? A él demostraba en su actitud. Aquí tenemos el tema de actitud, que es importante aquí, ¿ya? Tema actitud. ¿Mm? Eh, ¿Por qué es importante? Ay, disculpen, porque aquí se nota el tiro el tema de actitud en el sentido de que él no, en su lenguaje corporal, ¿cierto? Él demostraba nerviosismo, demostraba desconocimiento del entorno, miraba a sus estudiantes como algo extraño para él, porque no estaba acostumbrado, ¿ya? Porque él emocionalmente a lo mejor no estaba preparado para desempeñarse en ese ambiente porque no sabía cómo era ese ambiente. Partamos por el desconocimiento del lugar donde yo me voy a desempeñar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que rescatar acá de la competencia docente dice saber considerar los recursos con los que cuenta. En ese momento, él estaba emocionalmente, ¿cierto? Medio bloqueado. ¿Por qué? Porque estaba asustado. Entonces él tuvo que primero reconocer su estado emocional, reconocer que estaba asustado, reconocer que igual estaba como un poco agobiado porque no conocía bien a los estudiantes, no sabía, no tenía idea cómo eran. Entonces tuvo que, como dijo muy bien sus compañeras, recapitular. Recapitular. Y recapitular significó que volver a hacer como fue cuando él inició su carrera profesional. Empezar de cero. ¿Cómo? Conociendo el contexto. Se tuvo que familiarizar con el contexto en el cual él estaba en ese momento. Entonces, conocer el escenario, conocer a los colegas, conversar con los colegas, recoger información de los colegas de cómo son los estudiantes, de cómo aprenden, y luego él también darse la oportunidad de conocer a esos estudiantes, de saber cómo era ese entorno, ¿ya?
conocer las condiciones de cada uno de esos estudiantes, eso es súper importante. De conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes, conocer los intereses de esos estudiantes, ¿ya? Y todo eso responde a lo que son las competencias docentes. Para eso él, siendo un profesor de alto nivel, siendo un profesor de prestigio en un instituto superior, ¿no es cierto? Él tuvo que irse a, ¿qué? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué hacía en las noches? Acuérdense. Parece que vamos a tener que volver a ver la película. Él en las noches tuvo que estudiar. Irse a los libros, buscar herramientas para trabajar con estudiantes que están en situación vulnerable. Porque era una realidad que a él no le había tocado. Entonces se tuvo que ir a buscar bibliografía al respecto, seguramente buscó muchos artículos al respecto, ¿cierto? En sitios y fuentes, ¿no es cierto?, fidedignas, como son los artículos, ¿cierto?, científicos relacionados con esta temática, y encontró, ¿no es cierto?, la información que le sirvió a él para aplicarla. Pero él no llegó y la aplicó, sino que la compartió con sus pares, porque él conversaba mucho con su profesora, con la que le tocaba a él compartir el aula y los estudiantes. Y entre él con ella, que hicieron un trabajo de tipo, ¿cómo le llaman a ese trabajo donde trabajamos con otros? Competencia. ¿Colaborativo? Colaborativo. Ellos hicieron un trabajo de equipo colaborativo. ¿Por qué? Porque fíjense que ellos articulaban las asignaturas. Él era profesor de gramática, de lenguaje, ¿cierto? Y ella era profesora de historia. Entonces ellos unificaban, ¿cierto?, sus asignaturas en el sentido de que ellos hacían una actividad en conjunto y luego la evaluaban él por la parte del lenguaje y ella por la parte de historia. Y así también se puede hacer en los colegios, perfectamente. A eso apunta, ¿cierto?, las nuevas lineamientos de los programas de estudio. Entonces, le están pidiendo a los profesores que trabajen de manera colaborativa. Y ahí tenemos un muy buen ejemplo en esta película. ¿Bien? Otro punto que también plantea este concepto de competencia docente es que en la formación inicial es donde nosotros tenemos que adquirir estas herramientas de competencia docente. Entonces imagínense ustedes la importancia del programa formativo que ustedes están iniciando, porque ustedes están recién en el primer semestre, pero es bueno que ustedes sepan hacia dónde va lo que yo estoy siguiendo y estudiando, cuál es mi meta, ¿ya? Entonces, adquirir, ¿no es cierto?, de partida, adquirir estas herramientas necesarias, ¿no es cierto?, y desarrollar estas competencias docentes iniciales, ¿ya? Iniciales, porque son que responden a un perfil de egreso del programa formativo de profesor. Ya eso se lo he explicado varias veces. No quiere decir que usted va a recibir el título y ya es experto en hacer clases y va a poder salir a los colegios y hacer clases maravillosas y a usted le tienen que exigir que sea todo de calidad y de lo mejor. No, usted va a tener las competencias del perfil de egreso de un recién titulado de profesor. Por lo tanto, usted para adquirir la competencia de docente a nivel experto va a tener que recorrer una trayectoria profesional y que tiene que ser acompañada, ¿cierto?, los primeros, ¿cuántos años? ¿Qué decía la ley? ¿Los primeros cuántos años? Los primeros 5 años, ¿ya? Tiene que ser acompañada, ¿ok? Bueno, se desarrollan estas competencias profesionales entonces a lo largo de su carrera profesional y dentro del establecimiento, ¿ya? Si yo soy dueña de un colegio y contrato a un profesor recién titulado, yo sé que tiene que haber un acompañamiento a este profesor porque sus competencias profesionales las tiene a nivel de perfil de egreso, no a nivel de perfil de carrera profesional docente. Por lo tanto, le tengo que poner
un mentor, un tutor que lo vaya apoyando y lo vaya, ¿no es cierto?, que lo vaya orientando, ¿cierto? Un grupo de profesores que lo vayan también acompañando en el sentido de sus pares, que pueden ser con más experiencia, etcétera, y etcétera. Y también va evolucionando su identidad profesional. Y va evolucionando como ustedes lo plantearon en clases anteriores. Desde que uno se vincula con lo que es ser docente y conoce lo que es ser docente y uno se siente capaz y quiere y ama la docencia y lo siente como un compromiso, lo siente como una pasión, lo siente como una vocación y se preocupa uno constantemente de cada día ser mejor. Entonces a eso le llamamos formación continua, ¿ya? Pero esa formación continua no se acaba en la universidad, ya lo hemos conversado. Es durante la formación inicial docente y luego que ustedes reciben el título, ya también es de formación continua, ¿cierto? Durante toda la trayectoria profesional y además unido a la experiencia que ustedes adquieren en el contexto laboral. Entonces, en todo momento, usted va desarrollando sentido de identidad. Y eso también es parte de la competencia docente. Va todo de la mano, ¿ya? ¿Se imaginan ustedes la importancia del desarrollo de la identidad entonces? Porque si yo desarrollo identidad, yo me comprometo a querer ser mejor en lo que yo voy a desarrollar durante mi formación y durante mi desarrollo profesional. Estoy comprometido. Es como cuando nosotros nos comprometemos con alguien. En este caso nos estamos comprometiendo con nuestro rol que vamos a desempeñar profesionalmente. ¿Se entiende la idea? ¿A alguien le quedó alguna duda con respecto a la competencia docente? No, profesora. No, profe. Ya. Desafío. ¿Quién me puede explicar cómo entiende lo que es competencia docente? Con sus propias palabras. Yo creo que son los recursos, habilidades y actitudes que forman al profesional en sí, con la que contamos como profesionales para poder tomar decisiones asertivas y solucionar situaciones puntuales que puedan presentarse dentro del aula. También es la formación que podemos tener tanto en el proceso de estudio de la carrera como en la experiencia adquirida en el campo laboral. Muy bien, Janina. Hiciste como una síntesis de todo lo que hemos hablado. Me pareció bastante bien. Te felicito. Te ganaste un puntito. ¿Ya? Acá lo voy a anotar al tiro para que no se me olvide. Janina. ¿Tu apellido, Janina? Janina Poblete, profe. Ya. Entonces hoy día, 24 de junio, le pongo la fecha. Janina se ganó un punto por hacer su síntesis. Muy bien. Bueno, vamos entonces en el segundo punto que vamos a tratar. Bueno, cuando hablamos entonces de las competencias, y como lo dijo muy bien Janina, durante la formación y posterior a la formación, entonces vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que dentro de la formación inicial se van considerando aspectos importantes. Por ejemplo, como lo plantea también el marco de la buena enseñanza, que también lo vamos a analizar. Dice, antes del aula, ¿qué tiene que saber el profesor? ¿Qué recursos tiene que conocer, cierto? Y qué actitud tiene que desarrollar, cierto? Y qué conocimientos tiene que tener, cierto? De cómo saber planificar y prepararse para enseñar. ¿Ya? Eso es muy fundamental en un profesor que debiera dominarlo, ¿ya? Entonces ahí nos encontramos con
digamos, una competencia docente que dice establecer objetivos y situaciones de aprendizaje y planificar la progresión del aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Eso es importante. ¿Mm? ¿Por qué es importante eso? Porque tiene que evaluar eso, ¿ya? ¿Y cómo lo va a evaluar? Va a decir, bueno, esto que yo voy a aplicar está relacionado con la realidad de mis estudiantes, con la realidad del contexto en el cual yo voy a trabajar. ¿Estarán disponibles los recursos necesarios para desarrollar esto que yo voy a hacer en clase? En este momento, en esta realidad de pandemia, todos los profesores se encuentran en este aspecto muy involucrados, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar de manera presencial. Pues bien, el contexto les cambió. Todos en este momento, los profesores, todos, que somos profesores de vocación y de corazón, ¿no es cierto? Estamos involucrados en buscar cómo mis clases, mis recursos, ¿no es cierto? Yo los puedo mejorar y mis habilidades también para poder hacer llegar a mis estudiantes y lograr ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, es muy importante en este momento. Luego, cuando ya estamos en la acción, independiente sea en el aula o sea a modo virtual, el profesor tiene que saber actuar frente a esas actividades que él va a realizar con sus estudiantes. Entonces vamos con la competencia docente 3, gestionar el aula, ¿ya? ¿En qué sentido? Saber de la manera en que los estudiantes van a estar distribuidos dentro del aula, de la manera que los estudiantes van a trabajar, ¿ya? De la manera que los estudiantes, si los voy a hacer participar, que si los voy a hacer interactuar entre ellos, que si los voy a motivar de esta manera, ¿ya? Etcétera, etcétera. Además, atender a la diversidad. Tenemos una diversidad de estudiantes. Voy a poner un ejemplo. En este momento, algunos de ustedes están aquí conectados conmigo, escuchando, respondiendo, interactuando. Tengo a otros que solamente están escuchando porque no están interactuando, no porque quieran, sino que porque sus recursos tecnológicos de repente no le permiten poder comunicarse verbalmente, ¿no es cierto? O por la pantalla. Entonces solamente nos escuchan, pero nos escriben por el chat o están por el WhatsApp, ¿ya? Dando sus ideas. Y hay algunos que ni siquiera pueden hacer eso porque están, ¿no es cierto?, cumpliendo sus labores de padre, ¿cierto? O están en su trabajo, qué sé yo, y ellos tendrán que interactuar a través de la plataforma o a través de hacer consultas posterior a la clase. Entonces, esas son situaciones en las cuales yo tengo que estar preparada para eso, ¿ya? Como profesora. Lo mismo las profesores que están en los colegios en este momento, ¿ya? Saber actuar, ¿cierto? Porque estamos haciendo una docencia a distancia. Si estuviéramos en la sala, saber actuar y atender a la diversidad que está en la sala. Educar con valores, preocuparnos de la formación de la persona. No porque ustedes estén en la universidad, nosotros no nos vamos a preocupar de la formación de esa persona, de ese ser humano que va a ser profesor. ¿Ya? Esto también es importante. Y no olvidarnos que antes de cualquier situación en la que tenemos que enfrentar, tenemos que recordar que somos personas. Ya todos tenemos que verlos y comportarnos y actuar con ellos considerando que son personas, ¿ya? Y las TICs. Las TICs es importante en este momento, con mayor razón ahora, en estos contextos, ¿ya? De que las TIC sean una herramienta de apoyo al docente para poder llegar a sus estudiantes. El otro es el centro y en la sociedad. Maximizar la enseñanza en colaboración es lo que recién estábamos conversando. Trabajar en equipo y participar en la gestión del centro en el cual el profesor está trabajando. Sus aportes van a hacer crecer al establecimiento. Por lo tanto, el profesor, cada vez que él se perfecciona, cada vez que él se capacita en algo, es importante que él lo socialice con sus pares, que se le den los espacios donde él en las reuniones técnicas pueda contar y pueda compartir con sus pares lo que él está aprendiendo.
de esa manera, de manera de socializar lo que aprendemos o lo que experimentamos dentro de nuestra sala de clase, porque la sala de clases también es una instancia de aprendizaje. Si yo apliqué ciertas estrategias con mis estudiantes y me resultó y tuve mejores logros, yo lo socializo con mis pares y mis pares también lo pueden aplicar. Y eso se trabaja también, eso también es trabajar en manera colaborativa, ¿ya? Entonces, eso se tiene que dar dentro de la unidad educativa. Conocer la comunidad y el entorno escolar, implicarlos e informarlos. Eso también va en la competencia docente 8. Muy importante, ¿ya? Yo subí, se los voy a compartir, una profesora que salió en la televisión, que ella hizo una clase, es de enseñanza básica, y ella hizo una clase simulando el programa ¿Quién quiere ser millonario? Lo hizo con su curso. Después lo socializó en el colegio y ahora lo hace con todo el colegio y todos los niños se conectan y participan en esa sesión con ella de todas las temáticas. Hacen preguntas y ellos interactúan y están súper interesados y de esa manera también aprenden, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí vemos cómo una profesora utiliza todas sus competencias docentes, incluyendo las TIC, para mejorar el aprendizaje y para poder apoyar a toda la institución, para que toda la institución pueda mejorar sus aprendizajes. Ahí esta profesora está trabajando sus competencias docentes 7 y 8 muy, muy bien, y ese es un ejemplo que les puedo entregar para que a ustedes menos les quede claro de qué se trata. Y luego va conmigo mismo. Yo, saber ser docente, porque yo tengo que estar bien, sentirme bien profesionalmente. Y a eso le llamamos bienestar profesional. Y entramos a la competencia docente 9, que es gestionar el propio trabajo y, como lo dijo muy bien Janina, tomar decisiones que van a influenciar y van a impactar directamente en el escenario en el cual yo tengo que desempeñarme. Son decisiones que apuntan hacia mejoras de mi acción docente. Y eso va en un trabajo de autorreflexión conmigo mismo, ¿ya? En el cual puedo apoyarme con mis pares cuando yo comparto. ¿Qué comparto? Nuevamente, comparto mis pensamientos, comparto mis ideas, comparto también mis impresiones, comparto mis incertidumbres, comparto mis temores, ¿ya? Y de ahí, con todo eso que yo comparto y lo que yo rescato de las ideas de mis pares y de sus opiniones, ¿no es cierto? Y también de mi autorreflexión y de mi posibilidad de autocrítica en lo que estoy haciendo y de lo que yo he aprendido de eso, porque de todas las experiencias, nosotros rescatamos aprendizajes. Y rescatamos, obviamente, lo positivo. Con eso, nosotros lo podemos implementar para mejorar. Y por último, las competencias curriculares. Y las competencias curriculares solamente lo da la actualización y el perfeccionamiento permanente, o sea, la formación continua. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Ideas? ¿Consultas? Sí, profe, está claro. Ya, ¿no hay dudas con respecto a eso? Ya, seguimos No. entonces. Seguimos avanzando. Ya, pregunta, en base a todo lo que hemos estado hablando de las competencias docentes, ¿cuáles son esas competencias docentes? ¿Qué nos piden en esas competencias docentes? A los que nos estamos formando y a los que ya estamos formados como profesores, ¿ya? A los que se están formando se los piden a nivel de perfil de egreso. A los que se están formando y todavía no terminan, se lo piden a nivel de competencias iniciales de formación inicial docente. A los que ya están trabajando se lo piden a nivel de profesor titulado con experiencia en docencia, ¿cierto? Que ya está en carrera docente, que inicia su carrera docente. Entonces, ¿qué creen ustedes que serán los estándares? Yo creo que adaptabilidad de los profesores es uno de los importantes. Ya. Otra idea. ¿Qué serán los estándares? Algunos
reglas o formas como para crearnos esa habilidad a través de recursos, la habilidad docente, algo así. Ya. ¿Quién más? ¿Quién pensará que son los estándares? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga? Yo creo que pueden ser también como las normas que nos llevan a evaluar a los docentes. Tienen que cumplir con ciertas normas o estándares en este caso para poder ser un buen docente. Ya. ¿Hay alguien más que tenga ideas que quiera compartir? Un apto desarrollo profesional docente. Ya. Bien, Loreto. ¿Alguien más? Bien, vamos entonces a ver qué son los estándares. Bueno, como muy bien lo plantearon sus compañeros, ¿ya? Los estándares nos indican a nosotros, a un profesor que está formado, ¿cierto? Y que ya está titulado, pero que no tiene carrera docente porque recién está iniciándose. Entonces, a ese profesor nosotros le vamos a llamar profesor novel, ¿ya? Que en el fondo significa nuevo docente, el recién egresado. Entonces, estos estándares, ¿no es cierto?, nos van a indicar los niveles de desempeño de este profesor, ¿ya? En las distintas, ¿no es cierto?, situaciones que él se va a tener que desempeñar y las distintas acciones que él va a tener que llevar a cabo dentro de su ejercicio docente, dentro de su ejercicio docente inicial, ¿ya? Entonces, por eso lo destacan ahí con color, que debe saber y saber hacer, porque esto va vinculado con el perfil de egresos del profesor. El perfil de egresos dice en qué se formó y qué logró al egresar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sabe hacer? Bueno, el estándar indica lo que debe saber y lo que debe saber hacer. Muy clarito, ¿ya? Y que debe ser en un desempeño satisfactorio, ¿ya? O sea, que realmente esté respondiendo a la necesidad, ¿no es cierto?, educativa que se le está pidiendo y que debe estar relacionado con el contexto en el cual está trabajando. También está relacionado a lo que nosotros le llamamos núcleo esencial, o sea, los dominios, ¿no es cierto?, así como los chicos trabajan dentro de su plan de estudio en la enseñanza básica, enseñanza media, los contenidos mínimos, ¿no es cierto?, las habilidades mínimas que debe desarrollar el estudiante, en este caso sería el núcleo esencial, ¿ya? Lo que es lo medular que debería saber el profesor nuevo, de conocimientos disciplinares y de conocimientos pedagógicos, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, debería dominar al término de su formación. Y por último, a esto le llamamos también metas mínimas comunes que debe lograr el egresado. ¿Y por qué hablamos de metas mínimas comunes? Porque esto tiene que estar alineado entre lo que establece el Ministerio de Educación y lo que declara, ¿no es cierto?, la institución formadora de profesores. Entonces, estos estándares que responden a el saber y el saber hacer del desempeño del estudiante, que sean relacionados con los conocimientos disciplinarios y pedagógicos que tiene que dominar el futuro profesor o el profesor titulado, que son metas mínimas que están consensuadas entre lo que declara el ministerio y lo que señala la institución formadora, van a determinar el qué y cuándo, ¿cierto? Lo saben. Eso lo dice el programa formativo. ¿Qué se logró y cuándo se logró? Y eso se mide a través de estos estándares. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? Entonces, los usos de estos estándares, ¿cierto?,
¿Sirven para qué? Para que en nuestro país haya una política educacional en común que la puedan las instituciones de formación inicial tener consensuada y que todos apunten hacia la misma meta, para que los egresados también sean evaluados, ¿no es cierto?, bajo estos parámetros, entre comillas, si ustedes quieren decirlo, ¿cierto? Y podamos tener, ¿no es cierto?, una alineación en esto. Para que los estudiantes que postulan a las carreras de pedagogía sepan cuáles son, ¿no es cierto?, los estándares sobre los cuales se regula y se alinea la formación inicial docente y lo que se espera de ellos. Y para que la sociedad esté informada sobre cuáles debieran ser los desempeños de los profesores recién titulados y obviamente más adelante de los profesores. Entonces, a todo esto que está así, de esta manera, nosotros le llamamos ajuste curricular porque todos están alineados de la misma manera. ¿Ya? Y esa es la utilidad de los estándares, que permite un consenso, ¿ya?, y un acuerdo, ¿ya?, y una delimitación, en este sentido, de lo que debe ser un profesor, que es lo que dicen las competencias docentes, y de lo que debe formarse en un profesor, ¿ya?, y lo que debe evaluarse en un profesor. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Ya, qué bueno. Bueno, ¿cuáles son los criterios por los cuales se elaboran, ¿no es cierto?, estos estándares y con los cuales también las instituciones formadoras de profesores tienen que considerar cuando se trabaja un programa formativo? Por ejemplo, en el caso de ustedes, su programa formativo es muy nuevo en el inglés, ¿ya? En educación básica, el programa ya es del 2016 y nosotros estamos ya replanteándonos con un programa 2021-2022, ¿ya? Entonces, el plan de ustedes me parece que es 2020, si no me equivoco. El de 2020 o 2019, creo, si no me equivoco en inglés. ¿Ya? Es bastante nuevo. Entonces, ¿qué se considera? Se considera que la autonomía de la institución formadora. Cuando hablamos de autonomía, es que ellos tienen la capacidad de determinar cómo va a hacer la formación de los profesores, obviamente siguiendo los estándares, pero en qué momento, cómo los van a organizar para poder determinar, ¿no es cierto?, los procesos de evaluación de esta formación que tiene que estar alineada con los estándares. La relación entre el currículum escolar vigente y sus objetivos tiene que estar relacionada también con la formación de ustedes, ¿ya? No puede ser que haya una renovación del currículo escolar y que ustedes egresen sin conocer. O sea, la universidad tiene que estar pendiente de esto y la carrera, por supuesto, y tiene que ir actualizando a medida que va esto innovando, ¿ya? El foco en los estudiantes del sistema escolar. Y cuando hablamos del foco nos referimos a cómo aprenden los estudiantes del sistema escolar, cuáles son las necesidades actuales de los estudiantes del sistema escolar. Eso lo tiene que tener clarito, clarito como el agua la institución formadora que va a estar formando a los profesores. Por ejemplo, en este momento la institución ya está investigando y vinculándose con los sistemas escolares para saber cómo se está desarrollando la docencia a distancia en los establecimientos para poder mejorar ese punto en los profesores que se están formando, cómo ellos desarrollan la docencia a nivel distancia. Eso es muy importante. ¿Qué características tienen los estudiantes que están en este momento? Y cómo aprenden. Eso es lo más importante. ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Ya? Los estándares disciplinarios pedagógicos, por supuesto, que tienen que estar involucrados en el proceso de formación de los profesores, y el compromiso, que eso es lo más importante. Y cuando hablamos de compromiso, esto lo relacionamos directamente con el sentido de identidad profesional. El compromiso de este nuevo profesor de considerar
su proceso de formación como el medio de llegar a ser un buen profesor. Entonces, creer y confiar que a través de este proceso, él va a llegar a ser un buen profesor. Y cautelar también que lo que se le entrega o lo que se le declara sea lo que se le entregue, ¿ya? Entonces, siempre está revisando, ¿cierto?, sus programas formativos, que lo que se declara ahí realmente es lo que se haga en los cursos. Eso también es un compromiso de parte del alumno. Si el alumno no se preocupa de eso, no está preocupado de su formación. Y eso es muy importante, ¿ya? Vamos a ver entonces las dimensiones, porque yo le hablo de los saberes, de los saber hacer y todo, y ustedes a lo mejor quedan un poco sospechosos o medio curiosos de lo que yo estoy hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de los estándares relacionados con el saber, entendemos que tiene que ver relación con el conocimiento y las habilidades de la disciplina, en este caso del idioma de inglés, o de las asignaturas que debe dictar el profesor de enseñanza básica. Cuando hablamos de conocimiento de las alumnas y alumnos, de lo que saben o no saben y deben aprender los estudiantes, ¿no es cierto?, de los colegios. Y el conocimiento del currículum escolar, o sea, los programas de estudio del sistema escolar. Todo eso está relacionado con el saber. Y ahí hablamos de las competencias del saber. Cuando hablamos del saber hacer, nos referimos a la gestión de clase, a todo lo que está relacionado con la planificación, con el diseño e implementación de las estrategias de enseñanza para poder lograr los aprendizajes de los alumnos y cómo se evalúan estas estrategias, ¿ya? Los momentos de evaluar, del cuándo evaluar, del cómo evaluar, ¿ya? Y qué nos dicen esas evaluaciones y cómo interpretar esos resultados de esas evaluaciones y qué hacer con esos resultados de esas evaluaciones. Todo eso tiene que saber hacer el profesor, ¿ya? Por ejemplo, nosotros focalicémonos al curso que estamos ahora. Ustedes tienen sus cuestionarios. ¿Qué hago yo cuando estoy leyendo las respuestas de sus cuestionarios? Que a todo esto, entre paréntesis, estoy revisando la respuesta y estoy retroalimentando, ¿ya? ¿Qué hago yo con eso? Tomo decisiones y me doy cuenta de quiénes están aprendiendo, cómo están aprendiendo, si están recepcionando bien los conocimientos, si no, si están aclarando bien los términos, los contenidos. Entonces, eso yo voy tomando nota de eso, voy tomando en consideración esos resultados y después digo, ya, ahora lo voy a profundizar de esta manera, o ahora voy a focalizar a esto otro, ahora vamos a avanzar a esto otro, etc. Son decisiones que uno va tomando en el momento, cuando uno va evaluando cada vez que uno va aplicando cierta estrategia. Y eso yo lo tengo que saber hacer, ¿ya? No es solo calificar, cuidado con confundir conceptos. Evaluar es tomar conocimiento del avance y el desempeño de los estudiantes de manera procedimental, antes de actuar, antes de hacer la clase, durante hacer la clase y después de hacer la clase. Mucho tiempo después de haber tratado un contenido también puedo volver a evaluarlo para ver cómo está, si se han olvidado, si recuerdan, etc. En cambio, calificar es colocar una nota que nos dice si el estudiante sabe o no sabe. ¿Cuándo yo me doy cuenta si el estudiante sabe o no sabe? Cuando yo evalúo y reflexiono sobre lo que el estudiante ha logrado. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Y lo otro va en la parte valórica y actitudinal, que tiene que ver con el compromiso. Y volvemos otra vez al compromiso, ¿cierto? Cómo yo me comprometo en mi formación de profesor. Cómo yo me comprometo a desarrollar lo que aprendí cada vez que a mí me inserten en un establecimiento educacional. Por ejemplo, en actividades de aplicación de las asignaturas o en actividades de práctica, cómo yo me involucro y me comprometo a tratar de hacer lo mejor posible y demostrar lo que yo sé de mejor manera posible, ¿ya? A eso nosotros le llamamos también responsabilidad profesional, ¿ya? Entender que ese escenario en el cual a mí me están insertando para yo aplicar lo que estoy aprendiendo, también es un compromiso mío, porque me están dando la oportunidad de yo poder mostrarme de lo que estoy aprendiendo. Y si yo no soy responsable en lo que me piden, no estoy aprovechando esa instancia. Entonces eso también es importante. Y a eso hablamos de capacidad de reflexión pedagógica. ¿Realmente estoy cumpliendo con lo que se espera de mí?
¿realmente estoy logrando lo que yo supuestamente debería saber hacer? Y si no lo estoy logrando, ¿por qué? ¿Me he comprometido en mis cursos de formación? ¿He realizado las tareas de la mejor manera posible? ¿Me he involucrado en estas tareas? Etcétera, y etcétera. ¿Ya? A eso nos referimos con la parte belúrica. Bueno, y también cuestionarse si me faltan herramientas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Conversarlas también con el jefe de carrera, cuestionarse también sobre eso como curso o como persona, y buscar remediales, buscar mejoras para poder obtener los aprendizajes que ustedes necesitan. Todo eso involucra la reflexión, ¿ya? Y vemos entonces cuáles son los estándares pedagógicos. Los estándares pedagógicos son los conocimientos, las habilidades y las actitudes profesionales que necesitamos nosotros para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un egresado de pedagogía tiene que saber qué necesita o qué recursos son los que tiene que dominar muy bien para poder enseñar. Por ejemplo, conocimiento del currículum, ya lo vimos. El diseño del proceso de aprendizaje, ¿ya? La gestión de la clase. ¿Qué voy a hacer antes, al iniciar la clase, durante el desarrollo de la clase, al término de la clase? Si los estudiantes me preguntan, si los estudiantes no me preguntan, si los estudiantes tienen que interactuar y no quieren interactuar, si los estudiantes quieren participar y son todos los que tienen que participar, cómo yo domino eso, etcétera y etcétera. A eso nos referimos con la gestión de la clase. La dimensión ética de la profesión. Recuerden que nosotros como profesores y como personas nos tenemos que también tener un sentido ético, ¿ya? Que yo no puedo influir, ¿ya?, sobre mi estudiante, que él siga lo que yo pienso, lo que yo creo, porque yo tengo que hacer que esa persona se desarrolle también como persona y tenga su capacidad de pensar por sí mismo, ¿ya? Eso es muy importante. Por lo tanto, yo no puedo influenciar en su forma de pensar. Puedo sí orientarlo, acompañarlo, recomendarle, encaminarlo por el camino del bien, pero no puedo inculcarle, ¿cierto?, mis propias creencias. No. Lo otro tiene que ver con el aprendizaje continuo, ¿ya? Siempre estar, ¿no es cierto?, en continuo aprendizaje. Y los conocimientos de cómo se genera y cómo se transforma la cultura escolar, ¿ya? Porque la cultura escolar va muy encaminada y muy ligada a la identidad del profesor y a la identidad de la comunidad educativa, ¿ya? Entonces, muy de la mano con eso tenemos que estar claros, concisos, hacia dónde vamos, muy relacionado con el proyecto del colegio, la misión, la visión, ¿cierto?, los planes de mejora, todo eso va relacionado y de la mano. Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto a los estándares pedagógicos? No, profesora. Ya. Y los estándares disciplinarios. Aquí nos vamos a referir a los conocimientos del idioma de inglés y los conocimientos de todas las otras áreas que engloba la enseñanza básica, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hablar de eso? Obviamente, conocimientos y habilidades que deben demostrar los profesores de la disciplina que ellos saben, en este caso, de la disciplina del idioma inglés y de la disciplina en básica del lenguaje, las matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación tecnológica, educación artística, educación física, ¿cierto? Y todas las otras áreas que engloban. Conocimiento del currículum. Comprensión sobre cómo los alumnos aprenden la disciplina, porque una cosa es cómo los estudiantes aprenden de manera general, que eso lo da el conocimiento pedagógico, y otra cosa es cómo aprenden la disciplina. Un niño no aprende
en básica, por ejemplo, un niño no aprende a leer y escribir, a sumar y restar, igual que como aprende inglés, ¿ya? O en media, ¿cierto? Entonces, o en prebásica, porque lo bueno de esto del profesor de inglés, que el profesor de inglés actúa en todos los niveles, en enseñanza prebásica, en básica, en media. Entonces, es bueno eso entender que el profesor de inglés no solamente va a tener que aprender a enseñar inglés de manera general, sino también tiene que tener cierto conocimiento de cómo se enseña inglés en prebásica, de cómo se enseña a nivel en básica, cómo se enseña en enseñanza media, ¿cierto? Y eso, lo mismo le ocurre al profesor de enseñanza básica, cuando se tiene que preparar para saber enseñar el lenguaje, para saber enseñar matemática, para saber enseñar ciencias sociales, para saber enseñar ciencias naturales, para saber enseñar orientación a sus estudiantes, para saber enseñar educación física, educación artística, educación musical, etcétera, etcétera. La capacidad para diseñar y planificar e implementar la experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Eso también va dentro de su disciplina. Y cómo evaluar y reflexionar acerca de los logros que obtiene. Eso también va dentro de los estándares disciplinarios. Entonces, aquí es donde ustedes como estudiantes en formación de pedagogía tienen que siempre estarse preocupados de que a pesar de que una asignatura no sea de la formación pedagógica, sea de la formación disciplinar, ustedes tienen que preocuparse que los profesores también aborden esa parte. Si están trabajando en gramática, bueno, ¿cómo se enseña la gramática en la enseñanza media? ¿Cómo se enseña esto en la enseñanza de base? ¿Cómo se enseña en enseñanza base? Si están trabajando el aspecto lingüístico, ¿cómo yo trabajo la parte lingüística con mis estudiantes? Como si estoy viendo los sonidos, por ejemplo. ¿Cómo yo enseño los sonidos en enseñanza prebásica, en básica, media? Eso es importante, ¿ya? Bien. Y creo que con esto ya cerramos el tema de estándares a nivel general. ¿Qué son los estándares pedagógicos y disciplinarios? Y nos queda claro, los estándares están, si bien es cierto, los hemos trabajado de manera bimodal, o sea, estándares pedagógicos y estándares disciplinarios, ellos, cuando el profesor los lleva a cabo y se evalúan así. ¿Ya? Muy de la mano, ambos, en lo que nosotros hacemos durante nuestra práctica docente. Y por eso es que los tenemos que conocer, y por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos que dentro de nuestro proceso formativo realmente le den sentido a estos estándares. Porque por estos estándares es que a futuro vamos a ser evaluados en las circunstancias y en las instancias que yo les conversamos la clase pasada, que la vamos a volver a reforzar, ¿cierto? Evaluación de medio término de su proceso formativo y evaluación nacional diagnóstica 12 meses antes de recibir su título. Y no para ahí por la evaluación, porque ahí le evalúan los estándares, ¿cierto?, orientadores del egresado. Pero luego, cuando yo me titulo como profesor, estos mismos estándares que están vinculados con el marco de la buena enseñanza, ¿no es cierto?, y la carrera profesional docente, van a ser evaluados a través de la evaluación docente, ¿ya? Y que lo van a ir midiendo y lo van a ir encasillando como profesor iniciante, principiante, experto, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a analizar en una clase más posterior, porque no los quiero bombardear con información. Quiero que reflexionemos sobre esta cita de este autor que dice: un buen estándar para profesores es aquel que ayuda a cambiar la percepción del público general sobre la profesión docente. Y me detengo ahí nomás. La percepción, ¿por qué? Porque recuerden que cuando iniciamos este curso, conversamos que antiguamente la profesión docente se veía como un oficio. Y un oficio se aprende de generación en generación. Pero ahora, en el siglo pasado y en el siglo nuevo, ahora 21, la profesión docente es una profesión que tiene un proceso de profesionalización a través de una acción profesionalizante, ¿ya? Y a través, ¿no es cierto?, de
la adquisición de competencias docentes profesionales. Por lo tanto, la comunidad, la humanidad total, tiene que percibir a la profesión docente como tal, como cualquier profesión, como ser abogado, como ser arquitecto, como ser médico. Ya no, ser profesor ya no es cualquiera que sea profesor, el que quiera, sino el que demuestra a través de su actuar, a través de su ejecutar y a través de los logros que